Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo está el tiempo por ahí? Buenas tardes. Por Cuenca, España. ¿Frío o calor? Por aquí. Para la época que es, que deberíamos estar ya abrigados y mojándonos, hace un tiempo de verano. Oye, qué bien. Hace demasiado calor. Oye, qué bien. Qué bien. Oye, ya yo he visto gente allá en New York que están ya con los abrigos. Ay, qué horrible ese New York. Con los abrigos, bueno, eso ya es demasiado. Pero sí, la verdad es que se echa de menos algo de fresquito ya, ¿eh? Es todo el cambio climático. Sí, el cambio climático existe, lo que hay muchos que lo niegan, ¿no? Pero existe, está pasando. Pues, en fin. Pues que se pasen, que se pasen por los polos o por muchos otros sitios del planeta y vean lo que está pasando ya, ¿eh? Claro. Yo creo que es innegable. Ya uno lo nota aquí. Oye, déjame presentarte a nuestros radioyentes de Creatividad Internacional. Hoy tenemos a Pedro Saugar Segarra, es un novelista español, autor de Operación Picasso, es editada en Amazon en noviembre del 17. El tema es, pintó Picasso una primera versión perdida de Le Demoiselles d'Avignon, y esto es una recreación ficcionada de esos determinados años en la juventud de Picasso, entre 1904 y 1907. Y su engarce con la historia de un amigo con una serie de tramas aparentemente independientes, pero que se van entrelazando en el transcurso de la novela. Pero Pedro, óyeme, dime cómo surgió la novela primero que nada. Bueno, pues surgió primero con la gran afición que he tenido siempre desde pequeñito, no solo a la lectura, sino en concreto a la lectura de todo lo relacionado con las vanguardias. Siempre me ha llamado mucho la atención tanto escritores como pintores que vivieron pues en Madrid o en las grandes capitales, en París, a principios del siglo XX, y que quisieron cambiar la literatura, la pintura, la escultura, en general las artes, y revolucionarlas, y que dedicaron su vida a ello. El tema de la bohemia, en fin, todo eso he leído mucho, me ha apasionado mucho, y un buen día pues se me ocurrió ¿por qué no meterme en ese mundo? En concreto Picasso, que es uno de mis grandes pasiones, y por qué no, a través de la literatura, utilizar la magia de la ficción para volar a esa época y recrearla a mi manera. Y de ahí surgió Operación Picasso. Me fui metiendo, y cuando me di cuenta, pues tenía, o lo que yo pensaba que tenía, una novela. Y eso pasa. Más o menos. Sí. No, la verdad es que nunca me puse, porque yo no soy un escritor profesional. Era la primera vez que me lanzaba del mundo de la lectura, que siempre ha sido lo mío, la lectura apasionada, a la aventura de escribir, y empecé sin ninguna pretensión, con un papel, ni siquiera con el ordenador, un bolígrafo. Me redocumenté mucho porque yo había leído mucho sobre Picasso, pero quise actualizarme de nuevo y refrescar esas lecturas para que la novela se acercara en lo más posible a la realidad, pero sin perder de vista que era una ficción. Y a partir de ahí me fueron saliendo unos personajes y unas tramas que, como tú has comentado muy bien al principio, se van entremezclando entre sí, y yo creo que engarzan bastante bien y que atrapan al lector, o por lo menos eso pretendí. Es muy interesante. Déjame decirte que yo particularmente sí soy un admirador de Picasso, pero no conocía mucho de esos detalles que tú hablas de sus principios de su carrera pictórica, ¿no? Y que claro, que transformaron una gran parte de lo que es la literatura y el arte del siglo XX. Eso tal como, bueno, lo fue Joyce desde Dublín, o lo fue Kafka desde allá, desde Checoslovaquia, bueno, aquella época no era Checoslovaquia todavía, ¿no? Pero bueno, son gente que pusieron las bases de una literatura diferente de lo que iba a ser la literatura del siglo XX, y que es decir, esa transformación sigue llegando hoy
Claro que hoy tenemos muchos nuevos elementos, ¿no? Uno de estos nuevos elementos es que yo estoy en Miami, tú estás allá en España y estamos hablando y estamos haciendo una entrevista. Y si alguien le dice eso, perdona, Ismael, a Picasso, imagínate, no se lo hubiera creído. Bueno, te metían en te metían en un manicomio si decías eso. Tú no sabes que, oye, muchas de esas cosas que de estas ficciones, por ejemplo, como los relojes hablantes y todo eso, Dick Tracy tenía un reloj por el que podía hablar, y hoy en día eso es corriente, tener un reloj por el que se puede hablar y comunicarse, ¿no? Y entonces muchas de estas cosas, ya la ficción, sin ser ciencia ficción, simplemente la literatura de ficción había, es decir, ya hablado de todo este tipo de cosas, y bueno, la realidad hoy ha llegado a eso que se hablaba hace, es decir, 70, 80 años atrás, pero bueno. Y la ha superado, si me permite, yo creo que la realidad ha superado cualquier... Sí, no, claro. Es decir, Dick Tracy, bueno, el detective aquel, no sé si lo conoce, porque los más viejos sí lo conocemos, ¿no? De los cómics, Dick Tracy no tenía, es decir, los celulares que tenemos hoy, ¿no? ¿Entiendes? Tenía su teléfono, y hoy en día, bueno, es decir, el celular ha ido, es decir, cogiendo como parte importante de la vida. Tiene sus ventajas y bueno, sus desventajas, pero bueno, yo le veo más ventajas que desventajas. Hoy en día, es decir, el libro de papel tiene menos ventajas porque se lee más el libro, es decir, digital, por una razón. No solo que es más barato, sino que no hay que pagar los costos de envío, y que incluso lo puedes leer dentro del teléfono o de una tableta. Yo prefiero la tableta porque yo no esas tabletitas chiquiticas no me acaban de convencer, ¿no? Pero, es decir, la juventud está más aproximada todavía es decir, al celular. Pero dime, ¿cómo fuiste investigando? ¿Cómo se fue adelantando tu novela? Bueno, pues ya te digo que todo partió de la idea de decir, ¿por qué no? En este caso, un conquense, ¿no? Un joven coetáneo de Picasso, ¿por qué no hacerlo participar de toda esa bohemia parisina? ¿Por qué no llevarlo a Montmartre? ¿Por qué no juntarlo con Picasso justo en el momento en que Picasso estaba perdido? Es decir, era el final de la época rosa y Picasso quería revolucionar el arte. Picasso quería buscar algo nuevo, algo distinto a lo demás, algo que le destacara del resto, que le llevara por otro camino, oponerse a Matisse, que entonces era el maestro que más discípulos tenía y el más destacado, ¿no? Picasso buscaba algo distinto, eran los albores del cubismo y eran los años en que tenía su relación con Fernando Olivier, vivían en Montmartre, se juntaban con una camarilla de pintores, de artistas, de poetas, que es lo que se ha llamado el grupo de Picasso, y él empezó a idear las señoritas de Demoiselles d'Avignon, las señoritas de Avignon. Ahí hago yo aparecer a un personaje que viene de una ciudad de provincias española, como era entonces Cuenca, que no tiene nada que ver con el ambiente cosmopolita, bohemio, liberal que se va a encontrar en París, y hago chocar esos mundos. Son esas historias paralelas que van a transcurrir también en la Cuenca de entonces, oponiéndola a esa bohemia parisina, y hay una primera versión que desaparece de las señoritas de Avignon. Es una novela que hay también hasta un crimen, hay una secta secreta que intenta revolucionar la sociedad de la época en la ciudad en la que vive, en fin, son muchas cosas que
que fueron confluyendo y me fueron viniendo poco a poco. No te creas que todo lo tenía ideado desde el principio. Me fue viniendo la novela y yo me limité a irla escribiendo lo mejor o peor que podía. Sí, el tema es interesantísimo, por no decir interesante, es interesantísimo porque claro, Picasso es uno de los grandes bases de nuestra cultura occidental hoy, ¿no? De toda nuestra literatura, arte, etc. Y claro, muchos detalles de eso yo mismo, por ejemplo, no conocía esos es decir, todo ese mundo de principio de siglo. Soy viejo, pero no tanto. entonces para mí me parece un tema interesantísimo que se vaya desarrollando toda esta operación Picasso, como le dice, y se vayan entrelazando todas esas es decir, diversas corrientes que tiene dentro de la novela. El amor fatal, la necesidad de escapar a nuestro destino, el impulso regenerador de los tiempos, el crimen, son temas que persiguen a los protagonistas, según me has dicho, y que confluyen en un desenlace sorprendente. Por lo menos he intentado que así lo sea. Baño es una novela que ya quiero leer, me caso en 10. Yo lo que pienso, ¿no? Es que ¿cuánto tiempo le dedicaste a trabajar esta novela? Porque a veces hay novelas que uno la saca en un año y pico, otras que te tardas años y años y años. ¿Cómo fue pues, no te lo sabría decir porque yo, claro, yo tengo mi trabajo, mis ocupaciones familiares y tengo poquito tiempo para escribir. Y además en mitad de la escritura pues tuve algún suceso familiar que me absorbió mucho y tuve que dejarlo. Por tanto no te lo puedo cuantificar, pero sí es posible que al menos entre año y medio o 2 años, entre unas cosas y otras, tardara desde que empecé hasta que puse el fin en la novela. Por ahí estarías. Sí, hay veces que no, ¿verdad? Que eso en 1 año y medio, 2 años es algo más bien rápido. Hay veces que uno se tarda años y años, y bueno, a veces viene en primera edición, segunda, tercera edición. Es como me pasa a mí con El silencio de los 12. Claro, el tema es sobre el tráfico humano, el abuso contra las mujeres, toda una serie de temas muy relevantes, y esos temas siempre se están reeditando, tú comprendes. Yo veo como 3 ediciones del silencio de los 12 por eso, ¿no? Porque me empezó primero todos los días en prensa, sí, que están pasando. Claro, eso lo ves, es parte de nada más de entrar a todos los medios de prensa hoy en día, que no puedes decir todos los periódicos, sino los medios de prensa son infinidad de medios online, con mucho cuidado por no tropezarte con un fake news de eso que le dicen, ¿no? Que son noticias falsas completamente. Pero bueno, es parte de nuestro mundo, como te dije, con sus ventajas y sus desventajas. Yo opino que las desventajas son más, ¿no? Entonces, y Pedro, es decir, bueno, ya tú has hecho la primera edición, que bueno, ya te dije que puede haber ediciones futuras, como nos pasa a todos los escritores. Pero, ¿qué otros proyectos tú tienes en mente ahora? Bueno, tengo más que un proyecto en mente. Tengo escrita ya mi segunda novela. De momento estoy buscando una editorial, cosa que ya hice en su día con Operación Picasso, pero la verdad es que está por lo menos aquí en España, muy difícil el tema. La mayoría de las editoriales, si no has ganado un premio, o si no eres famoso, o si no tienes un padrino, pues prácticamente ni te consideran ni te leen. Y por eso decidí la aventura de la autoedición en Amazon. Y en esta segunda novela pues estoy intentando de nuevo a ver si hay alguna editorial que se pueda interesar. Si no es así, pues volveré a sacarla por Amazon con toda seguridad. Óyeme, Amazon hoy llega a infinidad de lugares porque es algo online.
Y es decir, Sí. no solo es online, sino que tú puedes, no solo un libro digital, sino de que puedes conseguir el libro de papel, porque hay una docena de Amazon, ¿no? En España, en Italia, en todos los Se pueden lugares. cargar por papel perfectamente, claro. Sí, sí. Entonces, Y como tú dices, te permite una distribución enorme, inmensa. una difusión. Mira, para que tengas una idea, yo llegué aquí, es decir, en el año 80, ¿no? Y había 3 novelas que esta ahora las reuní en una solo volumen en Amazon, que se llama que las había sacado de Cuba a través de Reinaldo Arenas, que es un escritor bastante famoso, y se la había mandado a Severo Salduí, cuando aquello era el editor de edición Dice. Lamentablemente, bueno, Severo murió, y entonces si no hubiera estado en Francia ya estaría yo en la cumbre, ¿no? Pero bueno, anyway, cuando yo llegué aquí, Severo me las guardó por muchos años y me las mandó para allá, para el año 81, por allá me las mandó desde París. Y yo se lo agradezco mucho. Pero bueno, mi primer editor fue en New York, que no, por cierto, no revisó yo no sabía yo pensaba que eso lo hacía el editor, ¿no? Pero el editor me la publicó sin revisar ni nada, cosas de esas. Entonces, pero bueno, la portada me la hizo Jaime Bellechazer, que era un amigo mío, un pintor muy bueno también, que ha muerto, y es un oeste es decir, es un oeste en un poblado totalitario, o sea, un Tucson, como el Tucson, Arizona, aquella serie. Pues bueno, este es un Tucson en un sistema totalitario. Y un día a Bellechazer lo encuentro un día por allá por La Habana vendiendo baratijas, y me impresionó tanto. Y es decir, que puse al final de la novela, pues puse un comentario sobre eso, ¿no? Humorístico, ¿no? Y bueno, Jaime me hizo la primera portada con el vestido de cowboy es decir, vestido de cowboy y con su sombrero y eso, y con baratijas en la mano. Y hoy en día esa primera edición vale un montón de plata. Yo nada más tengo 2. Porque bueno, yo me he mudado 1.020.000 veces. Pero es decir, ese tipo de cosas pasa con los editores. Mira, yo tenía la editorial Portilla encontré que está en Tampa, ¿no? Que es cerca de Miami. Y un tipo ya me había publicado como 7, 8 libros. Yo lo llamaba cada rato por teléfono. Aquí la llamada, bueno, es interna, ¿no? En todos los Estados Unidos. Y yo decía, bueno, qué bueno está esto. Y él me dijo, no, yo te voy a pagar. Y cuando llegues a los $100 de venta, ya había vendido cerca de 100, ¿no? Pero óyeme, en diciembre de 2012 veo las noticias y me entero que el editor lo habían cogido tratando de asaltar un banco. Bueno, los editores son bandidos, ¿no? Pero él, bueno, se sobrepasó. Entonces eso pasa con los editores. Si te empiezo a contar toda la historia mía con los editores sería muy larga, ¿no? Pero esa es la más relevante, el editor que lo cogieron asaltando el banco. Por eso Amazon, de todo eso he tenido más de media docena de editores. Yo tengo ahora 12 libros, imagínate, más de media docena. Todos tienen 2 o 3 ediciones. Es la única que siempre paga en tiempo y forma, me deposita, aunque sea 35 centavos, porque eso es más, lo que se vende más es digital, ¿no? Pero bueno, o sea, yo por eso, es decir, considero algo muy serio Amazon. Y bueno, tenemos todo este tipo de redes sociales como es Creatividad Internacional, la misma parte en Facebook, toda esa serie, que se pueden divulgar estos libros, ¿no? Y tu libro indudablemente vamos a seguirlo divulgando porque a mí me parece altamente interesante. Óyeme, Pedro, me gustaría que ya me dijera unas palabras finales de tu proyecto, sobre todo, que ya tienes, que en el título tiene tu nueva novela. Sí, se llama La Nochebuena de nuestras vidas. La Nochebuena de nuestras vidas. Bueno,
interesante título. Bueno, pues espero que sí, y que sea más interesante el interior incluso. Entonces, es otro tema totalmente distinto al de Operación Picasso. Bueno, Operación Picasso es algo histórico, ¿no? Entonces, óyeme, Pedro, bueno, tenemos que hablar de nuevo una entrevista cuando la publique, y te estoy seguro que la vas a publicar y que vas a tener grandes éxitos, ¿no? Pero bueno, y no hay duda que Operación Picasso es un libro serio, un libro muy, pero muy interesante, porque trata de un aspecto de una de las fundaciones de nuestra cultura occidental moderna, que es Picasso, como lo fue Kafka, como fue Joyce en literatura. Y entonces, o sea, ir sobre él siempre es algo muy que merece la pena. Bueno, y nos esperamos ver en la Nochebuena pronto. Acepto esta entrevista sobre eso. Yo te agradezco mucho tu valioso tiempo por esta entrevista. ¿Algo más que agregar? No, soy yo el que te tengo que agradecer a ti el interés, a pesar de la distancia y a pesar de que soy un autor desconocido, porque no tengo una editorial detrás que me promocione. Gracias a las redes, gracias a páginas como la vuestra y a gente tan desinteresada y con tanto amor por la literatura como tú, pues puedo darme a conocer. Y yo pues no puedo decir otra cosa que muchísimas gracias, y quedo a tu disposición para cuando quieras. Bueno, esperamos ver la nueva novela La Nochebuena esta. Y claro, Operación Picasso es un libro que merece todo nuestro apoyo, porque ya te dije, el tema es altamente interesante. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros radios oyentes. Muchas gracias a ti también, Pedro, por tu minuto. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias, Ismael. Un abrazo.